¿Sueles acumular muchas emociones al mismo tiempo a tal punto de llegar a abrumarte? Sí, sí me ha pasado. La verdad que yo siento que este ha sido un ciclo un poco complicado para mí, más que académico, ha sido emocionalmente, ya que iniciando el ciclo tuve un problema que se ha hecho que mi ciclo haya sido un poquito más difícil de lo que es usualmente. He tratado de sobrellevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Para que no afecte tanto mis notas. Sí, más que todo por pasar los exámenes finales. A veces sí, no, bueno, normalmente no soy una persona que suele hablar demasiado de cómo se siente y eso suele ser difícil, entonces me tomo demasiado tiempo para pensar las cosas y a veces no las comunico bien y bueno, o sea, se acumulan demasiado y llega un punto en el que explotan y solo lastiman a las demás personas. Entonces como una forma de tratar de solucionarlo es escribirlo en un diario, bueno, en un librito y así pienso mejor las cosas. Esto pasa, por ejemplo, ahora que nos encontramos en la etapa de los exámenes finales, pues yo me he sentido muy abrumado y no he sabido, ¿no? Hasta tan punto de no saber en qué momento, pero cómo yo lo he podido gestionar. Yo lo he podido gestionar mediante ordenando ya mis espacios, saber qué trabajos avanzar, qué no, y qué son a largos plazos, y así he podido gestionar mi tiempo. En esta época de hiperconectividad en la que vivimos, parecería que tenemos todo, menos calma. Ante esta realidad, el minimalismo emocional propone algo simple, poderoso, que permite liberar el espacio mental, aprender y priorizar lo que realmente importa y dejar de acumular emociones o vínculos de responsabilidades que no nos hace bien. Hoy con nuestra especialista Katia León, psicóloga especializada en bienestar emocional, hablaremos de cómo poder practicar un enfoque que nos permita ayudar a reducir la ansiedad, a mejorar nuestras relaciones y a vivir mejor con claridad interior. Soy Dani Araujo y esto es Cayetanamente. Bienvenidos. Bienvenida, Katia. Qué gusto tenerte en el programa. Gracias, Dani. Un gusto también para mí. Especialmente porque hoy vamos a hablar de lo que es el minimalismo emocional. ¿Cómo se entiende esto? El minimalismo, recordemos que nace de una corriente en la que busca crear un estilo de vida con menos, y esto, si lo aplicamos a la parte emocional, implica que el ser humano pueda disfrutar más de su vida sin necesidad de cargar tanto a nivel emocional. Estamos hablando de una estrategia, de un estilo. Estamos hablando de un enfoque de vida, de una filosofía de vida, y esto tiene diferentes influencias de todas las ramas, por ejemplo, desde la arquitectura, desde la filosofía, y en la parte de psicología es muy rico porque esto permite al ser humano brindarle nuevos conocimientos, nuevas formas de cómo poder vivir sin esa tensión y presión constante. Bueno, si estamos hablando de que es un enfoque que nos permite buscar un mejor bienestar psicológico, es porque entendemos que las personas hoy en día estamos pasando por situaciones de bastante estrés, ¿no? Claro que sí, después de la pandemia nosotros sabemos que ha quedado un problema de salud mental gravísimo, como es el tema de la ansiedad y el tema de la depresión. Asimismo, por la coyuntura que se vive día a día, el estrés, el tráfico, las diferentes situaciones de vida que viven las personas generan esa acumulación de tensión y muchas veces no saben cómo liberarla. Qué importante esta situación. Vivimos en una situación con bastante estrés, vivimos con una necesidad de poder enfrentar cosas y no sabemos qué hacer. ¿Qué factores nos lleva a que de pronto nos encerremos en esta situación y no podamos sacar o tomar un camino para buscar nuestro bienestar? Uno de los factores más importantes considero que es el tema de que el ser humano no quiere sufrir. El ser humano quiere todo rápido. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, si vamos conduciendo y hay demasiado tráfico, el ser humano se empieza a quejar, se carga emocionalmente. Otro factor es que no solamente no quiere sufrir, sino que quiere conseguir las cosas para allá.
Además de la falta de paciencia, de la necesidad de lograr las cosas perfectas, que es otra creencia que se tiene. Si no lo hago perfecto, entonces no es para mí, no lo voy a hacer. Ya, pero esta situación no solamente se da en las personas adultas, se puede dar en diferentes contextos, ¿no? Vale decir, este afrontamiento, esta percepción de lo que queremos, como lo dices, Exacto. ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes, ¿qué sucede en los adolescentes? Hoy en día, el uso de las tablets, de diferentes aparatos tecnológicos, hace que el ser humano ya no pueda esperar, el adolescente ya no puede esperar. Entonces tiene un sistema de recompensa tan corto que se desespera y se frustra con mucha facilidad. Además, el tema de tratar de encajar en un grupo social lo lleva generalmente a encerrarse o a tratar de asumir ciertas posturas, aunque no esté de acuerdo con ello. Entonces, eso también genera tensión, el bloqueo de comunicación con los padres, porque ya en esta etapa es mucho más difícil entenderse con los padres. Estamos en esa etapa de yo tengo la razón y yo quiero esto para mí y punto, y tú no me tienes que decir nada. Entonces eso también genera estrés. Por otro lado está el tema de la vida adulta, los padres de niños, de adolescentes, cómo impactan. Por ejemplo, el tema de la maternidad impacta muchísimo en la vida de la mujer y de la pareja, de la familia, porque la mujer al inicio no duerme, no descansa, tiene que estar cuidando una criatura, y entonces eso también genera estrés y vamos acumulando tensión. Entonces estamos hablando de un conjunto de situaciones, ¿no? Que dependiendo la característica de quien lo afronta, va a tener una facilidad para estresarse. Entonces vivimos en un mundo sumamente estresado, nos sentimos así. Este enfoque, esta filosofía que señalas, es cómo es que hace que la persona pueda enfrentar el estrés de una manera más positiva. Este enfoque es muy rico porque lo que busca es disfrutar de la vida. Por ejemplo, en un trabajador, no me pagaron. Me quedé sin vacaciones, hoy hace sol, hoy hace frío, siempre nos estamos quejando. Entonces, este enfoque lo que plantea es disfrutar más la vida. No es que no hayan eventos estresantes. Sabemos que los eventos estresantes siempre van a estar. El tema es cómo disfrutarlos, y para eso nosotros también tenemos que aprender a relativizar las cosas. ¿Cómo así? En este caso, el enfoque lo que busca es que entendamos qué cosas son realmente importantes, con qué nos tenemos que quedar. Por ejemplo, una discusión que tuviste con tu jefe en la mañana, ¿va a ser importante en 10 días, en 10 meses? Ese es el detalle, aprender a seleccionar qué cosas nos van a nutrir y nos van a impactar. Por otro lado, aprender a disfrutar. ¿Qué sucede hoy con la tecnología? Estamos tan conectados al TikTok, al Messenger, al Instagram, pero no nos damos el tiempo de observar, de mirar el entorno. Entonces, esta filosofía lo que busca es que aprendamos a disfrutar realmente de los pequeños detalles. Entonces estamos hablando, pues un poquito en resumen, de la disposición para disfrutar, de repente esta actitud hacia el optimismo, ¿no? De fijarnos en las situaciones del momento, ¿no? De relativizar las cosas, no asumir que eso es permanente, sino que existe esa flexibilidad de cambio, ¿no? Exacto. Algunos otros elementos que de pronto la persona que esté estresada debe tener en cuenta para llevar este tipo de percepción en su vida. Claro que sí. Por ejemplo, el hecho de crear rutinas. ¿Por qué? Porque crear una rutina ayuda al ser humano a organizarse. El ejercicio físico también es importante incluirlo dentro de estas rutinas. ¿Por qué? Porque permite liberar el estrés, pero como siempre decimos en esta filosofía, menos es más. Entonces, crear rutinas sencillas,
medibles, por ejemplo, salir a caminar o a correr 10, 15 minutos, aunque no lo creas, estamos generando una plena conciencia de lo que se puede disfrutar y activa nuestro sistema. Sí, estrategias como esas seguramente no, y son reportadas como algo que nos beneficia definitivamente, ¿no? Pero podemos de pronto encontrarnos en situaciones donde la persona no está disponible para ello, ¿no? ¿Qué factores de pronto serían necesarios tener en cuenta para que la persona vaya por este camino, ¿no? Hay obstáculos de repente en las personas que hace de que no tomen esta decisión. Claro, en este caso, en un primer lugar están los bloqueos emocionales, el sistema, y en un segundo lugar está el tema de las creencias. Las creencias son muy marcadas, la tendencia, y en un tercer lugar el tema de la tendencia al perfeccionismo. Entonces, si las cosas no me salen rápido o no salen como yo quiero, mejor no lo intento. ¿Para qué me va a servir? Y en un cuarto lugar, y es importante, es el tema del bombardeo tan consumista que tenemos hoy en día. Necesitamos esto, necesitamos, y en todos lados tenemos incluso publicidades en las redes sociales, en las vías de transporte, en todos lados siempre hay una necesidad. Entonces eso acapara totalmente la atención del ser humano y hace que no se concentre en este tipo de... Que no se enfoque en algo que de repente sea más importante. Así es. Permíteme señalar, porque creo que va a ayudar muchísimo al público saber, cuando hablamos de creencias, hablamos de formas de pensar de las personas, ¿no es cierto? Así es. Hablamos de ideas que tienen y que muchas veces esas ideas hacen de que nos comportemos de determinada manera. ¿Qué tipo de creencias son las más, digamos, perturbadoras para que la persona no entre a una decisión de querer desestresarse? Una de las creencias es que no tiene que accionar, que tiene que mantenerse inactivo para resolver los problemas, no hacer nada. Que los problemas se vayan. Así es, esperar y no hacer nada como para que los problemas se resuelvan por arte de magia. Otro punto, otra creencia importante, es el tema de que todo me tiene que salir perfecto. Es una creencia reiterada en el tiempo y que esto se aprende incluso desde etapas tempranas en la vida y tiene mucho que ver con la autoexigencia personal también. Y una tercera creencia está relacionada al tema de lo que los demás piensen de mí impacta totalmente en mi vida. Y primero están las necesidades de los demás por encima de las mías. Entonces esto significa que si las personas hacen una modificación de esta forma de pensar, es probable que encuentren la puerta abierta para poder encontrar un camino que les haga sentir más desestresados, ¿no? Así es. Estamos en este caso hablando de que no siempre nos va a salir bien las cosas, ¿no? Así es. Estamos hablando de repente de que las cosas no nos cambian de la nada, hay que hacer algo para poder hacer las cosas, ¿no? Justamente por eso es importante que el ser humano frente a estas dificultades aprenda a establecer límites, porque como bien mencionaba sobre el tema de las creencias, primero las necesidades de los demás antes que las mías, y es algo que se antepone. Entonces, lo primero es establecer límites. Qué difícil es hoy en día que el ser humano diga no, esto a mí no me conviene. Es súper difícil al punto que el ser humano se siente culpable de ello y eso también genera una acumulación de estrés. Entonces, para mí es importantísimo que como estrategia empecemos estableciendo límites. ¿Y cómo una persona puede establecer límites y de qué manera la forma de establecer límites se diferencia, por ejemplo, de una persona adolescente o de una persona adulta? Ya, ¿cómo lo puede hacer? Practicando la comunicación asertiva. Por ejemplo, en un adolescente. Sabemos que el adolescente está en un entorno que busca aprobación social, que está en búsqueda de su identidad. Entonces, muchas veces el entorno va a ejercer presión. Pero la idea es que el adolescente esté tan seguro de lo que es, que pueda hacer respetar sus opiniones, que se sienta libre, que exprese sus opiniones con respeto a los demás, pero sin olvidarse de las necesidades de lo que él desea expresar. Entonces, el adolescente debe tener habilidades de expresar su enojo,
habilidades de reclamar, habilidades para poder decir, no, esto no me conviene, ¿no? Así Esa es, es poder establecer en una palabra una línea entre lo que me conviene y lo que no me conviene. ¿Por qué? Porque así prevenimos que caiga también en otras situaciones y que no solamente quede en el estrés, sino que podemos hacer una prevención mucho más global en otros problemas de salud mental. Qué importante esta situación, porque estamos hablando justamente de las características del adolescente y que tiene que lidiar dichas características con este modo de conducirse, ¿no? Así es. Pero la situación va cambiando cuando es un adulto, cuando ya se tiene la autonomía, entre comillas, de poder decidir sobre su vida, ¿no? Elegir, sí, elegir creo que es lo más complicado en el adulto, porque vamos a ver, si nos vamos a la realidad, ¿cuántos adultos hoy en día son felices con lo que hacen? La respuesta yo creo que es una respuesta abierta, pero el detalle está en que el adulto, por las mismas experiencias que ha vivido durante ese proceso de construirse, hace que sea mucho más difícil modificar estas creencias. Entonces el adulto tiene que tocar fondo. El adulto, ¿cuándo se da cuenta de que necesita cambiar? Cuando probablemente quiere formar una familia, cuando probablemente el trabajo no le está resultando como esperaba, cuando no logra terminar una carrera y se da cuenta de que el estrés le está ganando y le está pasando factura. Claro, las situaciones de crisis siempre han sido un buen detonante, ¿no? Para que la persona pueda tomar una decisión, ¿no? Y salir de esta habilidad de confort a buscar un cambio, ¿no? Así es. Entonces, estas oportunidades que son las pequeñas crisis, digámoslo así, hacen que el adulto pueda crear un estilo diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿quiénes van a consulta? ¿Qué personas adultas van a consulta? Cuando ya no pueden lidiar más con estos problemas emocionales. Entonces, esta es una buena oportunidad para cuestionarse si hay una coherencia entre lo que piensan, lo que hacen y lo que realmente quieren. Entonces, cuestionarse esto invita justamente a practicar esta filosofía de vida. Justamente siguiendo esta filosofía de vida, si quisiéramos nosotros brindar, ¿no?, elementos básicos para seguir ello, ¿no? Quisiéramos de repente a las personas que nos escuchan decir cómo hacer, ¿no? Podríamos hacer así a modo de listado de cosas que pueden servir para tener este tipo de, voy a llamarlo pues dejar el estrés, ¿no?, y ponerse en una condición de búsqueda de bienestar. Claro, en este caso, por ejemplo, en los adolescentes, sí sería importante que ellos empiecen a establecer cada día un objetivo y una prioridad para su día, como para intentar aliviar este malestar. Pero en el caso de los adultos sí va a ser un poco diferente. Por ejemplo, qué importante es empezar con una rutina, agradeciendo 5 minutos, de repente siendo conscientes de las pequeñas cosas que se hacen. Por ejemplo, disfrutar de la taza de café, disfrutar del lavado de cara en las mañanas o en las noches. Asimismo, crear un objetivo para cada semana, un plan. Eso va a permitir que la persona no quiera todo rápido y no quiera las cosas perfectas, sino que esto lo voy a hacer así. Y por otro lado están las madres de niños pequeños. Las cosas, recordarle a este público de que las cosas no tienen que salir perfectas, ni todos los días van a ser perfectos, que no pasa nada, que mañana lo podemos volver a intentar. Entonces estamos hablando de un estilo de bienestar psicológico especial, ¿no? Así es. Donde ese estilo, ¿qué implica para la persona? Implica liberarse de una carga emocional de forma constante, aprender a lidiar, porque el entorno siempre va a tener estímulos estresores, pero lo importante es cómo el ser humano pueda interiorizarlos y pueda canalizarlos. Y qué importante es que se mantenga este enfoque en la vida. A veces nos preguntamos, ¿por qué buscar nuestro bienestar, ¿no? ¿Por qué hacia ese camino, ¿no? Claro, en realidad es una pregunta
muy importante que creo que todo ser humano debería hacerse. ¿Por qué? Porque el bienestar emocional hace brillar al ser humano, hace que el ser humano conecte con lo que hace, conecte con quienes se rodea y por lo tanto tenga no solamente relaciones interpersonales más saludables, sino una vida plena y mucho más saludable. Entonces nosotros podemos invitar a las personas a decir sí, tiene la oportunidad de disfrute, de satisfacción personal, va a poder ver con otro lente la vida. Así es. Recordemos que la vida siempre nos pone desafíos y cambios y eso no significa que esté mal, sino que es una oportunidad para lucirse plenamente. Muchísimas gracias, Katia. Ha sido un gusto poder conversarse este tema porque va a ser muy importante para las personas tener una visión, ¿no? Y tener una esperanza de que hay elementos que podemos hacer para sentirnos mejor. Claro que sí. Gracias a ti por la invitación y pues espero que la audiencia pueda aplicar estas estrategias. Me parece que sí. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias. Gracias. Un dato importante, ¿sabías que existe un tipo de agotamiento emocional llamado fatiga por empatía? La fatiga por empatía no significa que te falte compasión por la otra persona, que te falte ganas de poder apoyarlo, sino más bien que tú has dado tanto que te has quedado sin las posibilidades de cuidarte a ti mismo. Has vaciado tus posibilidades personales. Practicar el minimalismo emocional implica aprender a cuidar también de ti mismo. Saber que cuando tienes que escuchar, cuando tienes que acompañar, que cuando tienes que dar apoyo, lo debes hacer. Pero cuando te tienes que retirar, tienes que hacerlo sin sentir culpa. Eso es muy importante, porque incluso la empatía necesita límites para que no te pueda ser una sobrecarga, para que no te pueda dificultar o interferir en tu propio bienestar psicológico. Tengo algunas preguntas, creo que van a ser muy valiosas para todo el público. Alejandra, de 28 años, de Lima, nos dice, ¿cómo distinguir entre ser empática y cargar los problemas de otro? Qué importante esta pregunta. Cuando nosotros somos empáticos, lo que hacemos es tener la posibilidad de comprender la forma como la persona piensa, cómo la persona comprende las cosas o también cómo la persona está sintiendo los sentimientos, las emociones que le embarga en una determinada situación. Pero cuando nosotros cargamos los problemas de otro, no hacemos empatía. Lo que hacemos es asumir las responsabilidades de los problemas ajenos. Ser empático es ser independiente, es comprender al otro, pero no cargarme el problema que tiene el otro como si fueran míos. Una siguiente pregunta la tenemos de parte de Milagros, quien desde Trujillo nos pregunta, ¿por dónde empezar si siento que todo me afecta demasiado? Bueno, en este caso hay un aspecto importante que señalarte. A veces las personas tenemos una sensibilidad interpersonal que consiste en ser bastante vulnerables a sentirnos afectados por las cosas que nos rodea, por las conversaciones que de repente otras personas puedan tener o asumir que eso nos va a estar relacionado con nosotros mismos. Eso es importante de tener, es importante reconocer porque muchas veces estamos asumiendo o interpretando situaciones que no son. Una estrategia importante es reinterpretar la situación, evaluar bien cómo es que se presentan las cosas y de repente aquello que hemos interpretado no se justifica de manera objetiva con lo que realmente sucede. Inténtalo, eso te va a ayudar muchísimo. El minimalismo emocional no consiste en sentir menos, sino en sentir mejor. Se trata de elegir aquello que nos puede dar más energía y dejarlo, ¿no? Y cuidar lo que realmente es verdadero, nos nutre. Porque a veces el bienestar no consiste en tener más, sino en aprender o dejar ir aquello que nos puede ser no beneficioso. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cayetanamente. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y comparte. Hoy ha sido un gusto compartir con ustedes. Soy Dani Araujo y nos vemos en el próximo programa.